Con nosotros está Marta Bárcena, ella es embajadora, se le dice eminente. Luego yo decía, porque un señor que se llama Agustín Gutiérrez me decía que siempre son embajadores los embajadores. Seguimos siendo. Bienvenida, Marta, enorme gusto. El gusto enorme es mío, Oye, sé Javier. que va a parecer muy, pero la última vez que nos vimos en Roma. Nos vimos en Roma exactamente cuando yo era representante permanente ante los organismos con sede en Roma. Oye, y tú estabas haciendo reportajes luego allá. Concurrente, ¿no? No, ya habías dejado. Ya había dejado Turquía con la concurrencia y después de Italia, pues ya me fui a representar al gobierno del presidente López Obrador a Washington. Casi nada, ¿no? A ver, espérame. Yo sé que va a haber mucha oportunidad de hablar de muchos temas. Sí. ¿Por qué países pasaste? Porque esto, al fin y al cabo, habla del servicio diplomático, del servicio de carrera, de aquellos que van al Matías Romero y ahí van, ¿no? Subiendo, preparándose. Desde abajo. Desde abajo, ¿no? Desde abajo. Yo me acuerdo que era Rosario Green, ¿no? La directora del Matías Romero un tiempo. Fíjate que yo entré al Matías Romero cuando el director era Eduardo Gutiérrez Sevilla con Santiago Roel. Claro. Y después don César Sepúlveda. Ellos fueron los dos directores del Matías Romero cuando estuve yo ahí. Y por los países que pasamos, porque mi esposo es también del servicio diplomático, fueron Italia, fue nuestra primera salida. Después regresamos a México, después fuimos a España. Agustín estaba en Madrid y yo estaba en Barcelona. De ahí nos fuimos a Hong Kong. De Hong Kong a Irlanda. Hong Kong, sí, maravilloso, realmente. Y justamente antes de la entrega a China. Y estábamos en Hong Kong cuando Deng Xiaoping hizo el viaje al sur de China e hizo la famosa declaración de no importa si el gato es negro o blanco mientras case ratones, que quería decir, no importa qué sistema económico mientras mejoremos, y empezó la gran apertura de China después de ese viaje de Deng Xiaoping al sur de China. Luego fue Irlanda. Luego fue Irlanda. Estuvo muy divertido, me dicen Agustín, ¿verdad? Bueno, digamos que fue una experiencia que tendrás que platicar con Agustín en otra ocasión, pero que una experiencia interesante. Sin duda. Regresamos a México. Y de México salí yo a Dinamarca, desde donde cubría las relaciones bilaterales de México con Dinamarca, con Noruega y con Islandia, mientras que Agustín estaba en Finlandia cubriendo las relaciones de México con Finlandia y con Estonia. Así que de broma decíamos que, a excepción de Suecia, teníamos el imperio nórdico. Y aprendimos muchísimo ahí, justamente de lo que es el modelo del estado de bienestar. Sí. De lo que es una sociedad igualitaria. De Dinamarca me mandaron a Turquía. Sí, que esto es más reciente. Más reciente, y desde Turquía era yo embajadora aparte en Georgia, en un inicio en Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán. Lo que era la URSS. Lo que era la URSS, exactamente, los TANes. Sí. Pues. Y de ahí te fuiste a Roma. Y de ahí me fui a Roma y después Washington, y ahora regreso con enorme emoción y gusto a México después de casi 17 años fuera del país. Oye, a ver, ¿qué fue esta experiencia de Washington? Porque fueron momentos, a ver, no nos hagamos, Marta, el tema Trump era difícil, de lidiar, realmente era difícil. Sí, yo creo que desde el punto de vista de un diplomático de carrera como soy yo, pues fue la experiencia más dura, más difícil, mira, pero que al mismo tiempo me permitió usar todo el bagaje de 40 años en la diplomacia para aplicarlo en la defensa de mi país, en la defensa de mi gobierno, en la defensa de los mexicanos en un momento muy complicado. Y me decían algunos colegas estadounidenses, sobre todo de los centros de pensamiento y políticos, me decía, embajadora, es que usted va siempre en la línea en donde va defendiendo las posiciones de México sin enfrentarse frontalmente al gobierno estadounidense, lo cual es muy difícil de hacer, porque la base de toda relación es que haya ese diálogo y esa comunicación constante y cooperación, no porque vayas a ceder, sino porque tienes que defender los intereses de tu patria y los intereses de la comunidad mexicana.
Pues mira, la comunicación con México era muy rica para mí. Yo tenía una comunicación directa con el señor presidente muy fluida, muy constante, con el canciller casi a diario, pues con el WhatsApp ya se ha vuelto mucho más fácil. La red roja, porque la única embajada que tiene el teléfono rojo es la Embajada de México en Estados Unidos. No lo sabía, la verdad. Sí, y con los secretarios de Estado. Digo, mi interlocución, por ejemplo, con la Secretaría de Economía, pues era casi tan intensa como con el secretario de Relaciones Exteriores, sobre todo cuando estábamos viendo lo del TEMEC, con el secretario de Agricultura, que tenemos tantos temas, con el secretario de Hacienda, algo con el secretario de Educación, con la secretaria de Cultura. Entonces, era una comunicación muy fluida con México, porque pues hubo momentos, como por ejemplo cuando se estaban negociando los tomateros, el acuerdo de suspensión del tomate, en donde estábamos al teléfono, el secretario Villalobos, el secretario Ebrard, la secretaria Márquez, los abogados de los tomateros, la embajadora, y cada uno con una diferente interlocución en Estados Unidos. Sí. ¿Platicaste con Trump alguna vez o no mucho? Sí, platiqué con Trump, obviamente, cuando presenté credenciales, que me acompañó mi esposo, y después platiqué con él en un par de visitas, en un par, estoy diciendo un par, pero fueron más, a la Casa Blanca. Cuando las negociaciones en materia de migración y aranceles, que fue la experiencia más difícil de mi vida diplomática, cuando la visita del presidente López Obrador, obviamente, y un par de ocasiones más, porque yo iba a la Casa Blanca pues a tener conversaciones con el Consejo de Seguridad Nacional y con los asesores del presidente Trump de manera regular. Yo estaba en la Casa Blanca casi cada mes, o a veces cada semana, dependiendo del tema. Y entonces, pues a veces pasaba Trump, saludaba el presidente Trump, el vicepresidente Pence, que es una persona muy, muy cordial. Sí. Entonces, fue una gran experiencia. ¿Qué experiencia, ¿no? Porque además yo creo que no nos hagamos, me digas lo que me digas, qué momento tan difícil, como sea. Yo entiendo que a lo mejor arriba no se notaba, pero allá abajo uno suponía que no era un momento fácil. No era fácil, pero creo que algo que aprendí en mi carrera también es que en los momentos más difíciles siempre hay que entrar muy seguro, sabiendo de los intereses que estás defendiendo y con la sonrisa en la boca. Nunca perder la sonrisa, nunca perder el buen humor. Oye, te diría algo también, Marta. O sea, esta experiencia que tuvieron y que han tenido del ser integrantes del servicio exterior, yo tuve la fortuna por Agustín de conocer lo que se trataba. Eso es una cosa, o sea, es formarte materialmente, ¿no? En principios, en conocimientos, en relaciones, ¿no? Totalmente. Yo soy una apasionada del trabajo y del servicio exterior. Por eso, hasta el último día de mi vida, defenderé al servicio exterior mexicano como una de las grandes instituciones de este país. A ver, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Que te contrataron aquí toda la cosa? Bueno, pues la idea, sobre todo, de incorporarme al Heraldo de México y a los programas de radio y televisión, es que quiero compartir con el público todo mi bagaje de experiencias y de conocimientos. Porque como lo escribí en mi columna de hoy, que le puse el título Misión Especial, porque tú sabes que hay embajadores permanentes y embajadores en misión especial. Entonces, mi misión especial es eso, compartir mis experiencias y sobre todo hablar a México, explicar a México para decirles, a ver, somos un país muy importante en el mundo. Somos una nación indispensable. No podemos decir, ay, ¿ya para qué vamos al exterior? ¿Para qué cooperamos con otros países? ¿Para qué nos metemos en problemas si tenemos muchos problemas internos? No, tenemos la obligación y la responsabilidad de estar presentes en la escena internacional y de acrecentar esa presencia, porque somos un país muy importante. Y por otra parte, tenemos que ver que esa participación de México en la escena internacional cambia también las cosas que hacemos en México. Porque México no sería hoy en su política de protección de derechos humanos si no hubiéramos suscrito los pactos internacionales de derechos humanos. México, su economía no sería la que es hoy si no hubiera existido el Telecán y ahora el TEMEC. Entonces, todo lo que pasa en el mundo nos impacta directamente. Y lo que hace México
impacta al mundo. Y te cuento una escena. Una vez estábamos en una reunión de un organismo internacional y la instrucción para la delegación era súmese al consenso, o sea, haga lo que hagan los otros países. Empezaron a llegar todos los países en desarrollo y decían, es que el consenso lo va a construir México. Lo que México diga, nosotros nos vamos a sumar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Oye, pues bienvenida, Marta. Gracias, Javier. Yo sobre todo, y la verdad que no tenía mucho interés en que me contaras alguna coyuntura, sino más bien toda esta experiencia, que el público conozca mejor quién eres. Y aquí nos estaremos viendo con enorme gusto. Espero en lo personal que me da sí. mucho gusto. A mí también, y me da mucho gusto tener este diálogo y espero que en el futuro con estas conversaciones podamos enriquecer cada vez más el conocimiento de los mexicanos sobre la escena internacional. Y saludo al embajador. Saludos a todo el público del Heraldo, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos mañana, pásela bien, buenas noches, adiós.